Y vamos a ver que antes decía lo de que los colchones se hacían sacos de talegas de azúcar. Y Tita tiene una anécdota de chica que recuerda algo de las talegas de azúcar que me va a contar. Sí, mi padre trabajaba en el muelle y cuando se rompían los sacos de azúcar o de harina, los cogía y los llevaba a mi casa y mi madre hacía los colchones con ellos. En mi casa éramos 5 hermanos, 2 mayores y 3 más pequeñas. Y las 3 más pequeñas nos acostaban en la misma cama. Y los sacos de azúcar traían unas letras rojas por fuera. Pues mi hermana, la más pequeña, que se acostaba en el centro, me daba la cama. Y por la mañana amanecíamos mi hermana Antonia y yo con las letras pegadas a las piernas o en el culo. Y a ver, Juana, ¿dónde está? Me tiene que contar. Yo voy a ir donde está ella, para que no se vea. Que me tiene que contar algo, también hablando de la Marcelina, de alguien que ella conoció, que tuvo unos pantalones de Marcelina. Sí, pues era un señor que tenía un culo muy gordo y la mujer le hizo unos calzoncillos con 4 talegos de eso que venía el azúcar antes, de Cuba. Con 4 le hizo unos calzoncillos. Y después todo el mundo le decía, enséñanos los calzoncillos. Se bajaba el pantalón y en todo el cuadro con letras rojas decía, no comprar azúcar cubana. Muy buena la anécdota. Y ahora vamos a ver, me va a hablar aquí Socorro, que también ella recuerda mucho de la tía. Ella vivía con su familia en una finca y me recuerda, a ver lo que ella recuerda de la trilla Quintero. Pues en la trilla me acuerdo yo que en la era de mi abuela era una era grande y habían 4 yuntas de vaca, 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Y mi abuela tenía un montón de nietos, como que tenía un montón de hijos. Y entonces nos ponían en cola para cada 2 subir en el trillo. Y mi hermana la mayor, ella como era la mayor, mi tío le decía, la vacinilla la coges tú, que eres la mayor. Y una vez cogió la vacinilla, pero en vez de quedarse encima del trillo, se puso delante del trillo. Las vacas siguieron caminando y ella le dio a la vaca, cojo, cojo. La vaca siguió caminando y la enterró en el trillo, pero la vacinilla no la soltó. Y no le pasó nada. Sí, después tuvieron que levantar el trillo para sacarla de botella. Pero ¿y la cabeza? La cabeza fue lo que le quedó por fuera. Oh, y vamos a ver Tita que me cuenta. Tita y Chona, algo referente también, alguna anécdota en la trilla. Tita, ven, y después Chona. Yo era pequeña e iba a llevarle la comida a mi madre abajo a la padilla a la finca de Don Pepe. Y me quedaba, cuando en la época del trillo me quedaba para subirme en el trillo. Y se reunían varios chicos de allí, de la zona. Y como yo era más pequeñita, me tiraban del trillo al suelo. Y el guayero tenía que parar las vacas para yo subirme. Un día se cansa el guayero con una soga, me amarra por la cintura y del otro lado al rabo de las vacas. Y me dice, ya de aquí no te saco más. Y no te caíste No más. me caí más. Chona me va a contar algo que le pasó en la era relacionado con un hermano. Me tocó a mí. Pero pegado a la boca. Vale, pues era mi hermano, ¿no? Que tenía un sombrero igualito como el que tienes tú, puesto hoy. Y resulta que cuando yo vi que la vaca levantó el rabo y vi que no había cacharro por ningún lado, agarro el sombrero de mi hermano, se lo pongo a la vaca y lo llenó de bosta. Y mi hermano casi me mata, muchacho. Seguro que cogió la alpargata y te dio una cuerada. Una cuerada que casi me mata. Vamos a ver, Rosa, una vez que se aventaba el trigo con el velo, la pala, vamos a agilizar esto un poquito, se llevaba a la casa. ¿Dónde se ponía en la casa? El trigo. Sí. El trigo se ponía, pues mira, había que cuidarlo mucho porque era la comida del año. Según la paja era la comida del ganado, pues
El trigo era lo principal. Pero antes de eso, el medianero tenía que partir con el dueño de la finca, con el señorito. ¿Cómo se medía? Pues cuando estaba la sierra de trigo limpio, con el arrallador se hacía una cruz, se ponía el arrallador allí porque éramos muy religiosos, Muy cristianos. toda la gente de este. Y 3 cuartillas de trigo era una faneca. Pero el señorito sí que daba un fijito en vez de decirle, dáselo al medianero que ha trabajado Al mucho. señorito. El poquito que quedaba se medía con el almú. Un almú para ti, otro para mí y tal. Pero había un señor, de verdad que esto me tinta la vida. Había un señor, no era del infierno, Es curioso. era de aquí de Tegueste, se llamaba José. Y la señorita venía casi todas las semanas a la finca a ver lo que había. Y dice, ay José, mira las brevas que ya están madurando. Pues cuando las brevas estaban maduras, fue José a coger las brevas para llevárselas a ¿Pero la había muchas brevas? No, no había. Eran las primeras, tempranito. Pero a José le apeteció comerse una breva. Llenó el cesto de hojitas, le puso la breva de la señorita, más bien pensando que... Y fue a la laguna a llevársela. Y le dije, mire señorita, aquí tiene usted su breva de la brevedad temprano. Dice, y la otra me la comí yo. Dice, pero José, ¿cómo se comió usted la breva? Dice, pues mire señorita, así. Y se come la otra y deja a la señorita sin breva. ¡Ah, hombre! Sí merece un aplauso recordar estas anécdotas. Vamos a ver ahora, una vez que se llevaba el trigo, se guardaba el que era de la simiente para el año siguiente y también se comenzaba a tostar en el fogal, que Rosa también nos lo va a contar, un poquito por arriba. Sí, bueno, el fogal se hacían 3 piedras en el suelo porque no había apoyos de ese tamaño. Se ponían 3 piedras, se buscaba la leña y se encendía el fuego. Y con el remejiquero que tengo por ahí, dándole, pero no, Traigan el remejiquero a ver. pero no te podías parar, porque el trigo se podía quemar y ya no servía para el gofio. Y con ese remejiquero le daba Iba por un lado y a revolviendo otro y a otro hasta que estuviera bueno para llevarlo al motor. Y yo me Con pregunto, la máquina. ¿y había leña en aquel tiempo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va? Toda la tarde antes de tostar, nos mandaba mi madre a buscar leña. Y yo, Hasta pencas viejas. Porque pero no oí había. decir que los troncos de las parras eran buenas. Hombre, esa era la principal y todavía hoy. Hoy para la Porque parrilla de carne. no echan humo y se hace carbón de ella. Ah, muy bien. Vamos a ver, ahora vamos a pasar ya a la época de los molinos. Aquí en Tegueste hubo molinos de viento, sé que hubo algunos por el Portezuelo, tenemos los restos del molino de Lomo Las Rías, que ya está sin aspas, pero ahí está con sus paredes y sus muros. Y después vinieron ya los años 50 los molinos de rueda. Y tenemos aquí a Irene, que es la hija del último molinero del Portezuelo. Y a ver qué nos recuerda. Pues bien, yo me acuerdo perfectamente, porque, a ver, sí, déjame quitarme, sí, me quito de un lado. Bueno, me acuerdo perfectamente del molino, pero era el molino tenía la piedra para moler, pero también tenía la tostadora. La tostadora, que hasta ese momento en general la gente tostaba en la casa, o el trigo o el millo, teniendo en cuenta siempre que en Tenerife se gastaba y gustaba mucho más. En cambio, en Gran Canaria era el gofio de millo. Bien, entonces ya mi padre puso la tostadora y funcionaba eléctrica. Tenía una tolva, había como un tubo ancho y salía por el otro lado por la boca ya tostado. Después se ajechaba, porque a veces por si había algún trigo para que no diera mal sabor, y en la misma cuartilla que se recogía, se llevaba al molino y se molía. Sabemos todo que el molino son de 2 piedras, una que está fija y la otra que va rodando, y cuando ya no muele mucho porque ya se ha desgastado, pues vuelve con la picareta y así. Y entonces, pues eso era.
también puedo decir que en aquel entonces estaba muy controlado los molinos de gofio. En todos los municipios, en la laguna había un montón de molinos. Aquí había también en las canteras, en las Mercedes, y después estaba el de mi casa, que era muy cerca del aeropuerto antiguo. Bien, entonces la Junta del Gobierno, la Junta de Abasto, controlaba mucho lo que se cobraba por moler, se pesaba. Cuando llevaban el trigo o el millo, se pesaba. Y en función de los kilos, se cobraba por kilo. ¿Y qué era la merma? La merma era que cuando un kilo de trigo pasa por la tostadora, merma. Pierde un poquito de peso. Y te termino de decir, el precio nunca pasó de la peseta. Era 35, 95 céntimos, 90, hasta 95 céntimos. Bien, Bueno. pues ahora vamos a que Rosa me hable un poquito del molino y nos diga dónde está, porque muchos no lo sabemos, el molino de Tegueste. El molino de Tegueste está donde estaba la gasolinera antes. Estaba allí, de toda una vida. Y ahí íbamos nosotros con el costal del trigo tostado y lo poníamos en cola, con nuestro nombre y nuestro número, hasta que nos tocara. Y se hacía de noche hasta que no terminara la molienda, no se cerraba la molina. Nada, allí como era lejos, yo vivía en el infierno y siempre venía un hermano o mi padre a buscarlo, porque tardaban mucho, mucho. Y ahora Socorro me va a hablar del molino, ella era de la zona del Socorro también, del molino de Raúl en Tejina, que ahora lo tienen los herederos. En casa de mi abuela, una tía mía tostaba una fanega de trigo y una fanega de millo. Y se llevaba a casa de Raúl a molerlo. Ahí te pegabas todo el día. Y a lo mejor llegaba a mediodía y ya tenías hambre. Y le decías al que estaba tostando, al que estaba moliendo, mira, descuéntame un kilo de millo, porque el millo era de Florita. Un kilo de millo, y decía, ¿y para qué quieres ese millo? Para almorzar, que tenemos hambre. Pues fíjense ustedes todo lo que hemos aprendido. Ahora vamos a contar también algunas vivencias y alguna anécdota. Yo les voy a contar, cuando yo era pequeñita, mi tía tenía unas vacas y tenía una gente en la finca y iban a ordeñar las vacas. Y entonces nos llamaban y nos decían, mira, ponían la leche recién operada, recién ordeñada, la ponían en una taza y le ponían un gofio más bueno y se comía aquello tan bueno, tan bueno. Pero también les voy a decir que mi tía hacía unos pucheros, que con el caldo del puchero hacía unos escaldones con la manteca, el tocino, el queso blanco menudito, las garbanzas del puchero. Aquello era riquísimo. Y cebolla, y mucha cebolla. Y eso todo era para beber vino. Y fíjense ustedes, hoy se come como plato exquisito en los mejores restaurantes. Sí, sí. Y también de la cazuela. Cogía el caldo de la cazuela y amasaba un gofio riquísimo, con el mojo de cilantro bien piconcito y el vaso de vino atrás. Miren, yo que también soy mayor, con 68 años, que procedo de La Palma, ¿saben lo que era mi merienda favorita? Plátanos escachados con gofio, para mí era lo mejor. ¿Cuál era? Tengo que recordarles una historia que me contó mi abuelo referente a un señor que lo llamaban Juanito Vera. Y lo llamaban así porque su madre, cuando estaba embarazada, un mes antes de cuando creía que iba a dar a luz, fue a la era y de repente se puso de parto, rompió agua, tuvo que dar luz en la era y por eso el niño, y que ya hoy un hombre que yo conocí, que todavía no se ha muerto, lo llaman Juanito Era. Yo no sé si alguno tiene alguna anécdota que contar. Rosa, la historia de un ratón que le pasó de verdad. ¿Dónde está Juana?
Juana, cuéntame qué te pasó. Se fue. Juana, Juana se fue. cuéntame lo del ratón. ¿Qué ratón? ¿Un ratón Un que ratón tenía? que se te metió una vez no sé dónde. Ah, cuando yo estaba tostando el trigo se tostaba en un tostador que no cabía en las cocinas. Había que poner 2 piedras en el suelo y el tostador encima. Y eso para tostar, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se El llama. remejiquero. Sí, ¿cómo se llama eso? Rey mexicano. Bueno, yo estaba tostando el trigo. En esto, claro, estaba agachada. Entra un ratón por allí para adentro, se me sube por las piernas. Madre mía, empecé a gritar y a chillar. Se juntaron los vecinos, chillaban los vecinos. El ratón se asustó, chilló también el ratón del susto. Se metió dentro del tostador, se me quemó el trigo, el ratón y el remejiquero. Todo se quemó. Bueno, señores, con esto hemos terminado. Yo quiero recordarle, pues yo ya hablaré con él, a Julito, concejal de ganadería, y Javier, si está por aquí, consejero de agricultura, que sería bueno que estas vivencias y estas ideas, que yo creo que lo podemos hacer, y mis compañeros seguro que están de acuerdo, ir por los colegios, representarlos y contárselos a los niños, porque esto es historia, esto es cultura, y es bueno que lo sepan, y que esto nunca se olvide. Y vamos a ver si el año próximo ya se ha ido el coronavirus, hacemos esta representación y Julito organiza con Aguavite este acto y ya conseguimos que venga más gente. Gracias a todos, porque no se publicitó porque no queríamos que viniera mucha gente.
Por eso.